Les quiero dar una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, mis hermanos. Hoy en el día santo del Señor, sábado, hoy vamos a estudiar la parte 7 de los 144.000, que lleva el título El calendario de Dios. Este tema es un tema realmente impresionante, que muchos posiblemente conocen parte de este material, pero realmente es un tema que nos va a abrir la mente para profundizar más en el estudio de su palabra y para comprender la maravilla de la palabra de Dios y el mensaje que tiene para nosotros. Justamente somos el pueblo de la profecía, el pueblo que se está preparando para la venida de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, y necesitamos conocer los tiempos proféticos. Hay muchas cosas que vamos a aprender, muchas cosas nuevas. Y realmente, mientras el mundo religioso festejaba una fiesta pagana como la fiesta de la Navidad, el pueblo de Dios, que realmente desea ver a Cristo en gloria viniendo en las nubes de los cielos, seguimos estudiando las Escrituras. Para empezar este estudio vamos a encomendarnos al Señor para que sea Él el que nos guíe a través del estudio de las Escrituras. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor te doy por este día precioso de descanso que nos das. Te doy gracias Señor por la libertad de estudiar tu santo libro, las Escrituras, para poder comprender lo que tú nos dejaste escritos ahí. Te pido Señor que el Espíritu Santo de tu Hijo Yeshua dirija mi mente, dirija mis pensamientos para poder dar en una forma sencilla a comprender los misterios ocultos en tu palabra. Te pido, Señor, que este mensaje sea de bendición para tu pueblo y que sea de preparación para estos últimos días que están sobre la tierra. Todo esto, Señor, lo pido sin merecerlo, pidiendo perdón por mis faltas y pecados en el sagrado nombre de tu Hijo, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Muy bien, hemos llegado a la parte 7. ¿Cómo dije que se llama este tema? El calendario de Dios. El calendario de Dios. Hoy vamos a responder a varias preguntas donde usted va a empezar a comprender que muchas cosas que tenía comprendidas o enseñadas estaban mal, porque era parte de la levadura de los fariseos. Entonces justamente vamos a comprender lo que está claramente revelado en las Escrituras, porque la fecha de la venida del Señor, que lo que vamos a estudiar hoy, está revelado en las Escrituras. Y vamos a estudiar que en realidad, a partir del conocimiento y el estudio de las Escrituras, podemos descubrir qué día viene Yeshua HaMashiach. En primer lugar, quiero enviar un saludo muy grande, especialmente al país de Colombia. Realmente les doy gracias por todas las cartas que me han hecho llegar, que escriben continuamente, de agradecimiento y de apoyo para este mensaje de verdad. Les doy muchas gracias realmente porque en este país ha sido afectado muy grande por una controversia y realmente les agradezco su apoyo para que podamos continuar con esto. Quiero realmente saludar especialmente a Jorge Ojeda, que él se encuentra en Bucaramanga, y realmente cualquier persona que necesite un apoyo sobre la verdad eterna en Colombia, hágamelo saber y yo lo contactaré con este grupo. Y también a todo el resto del mundo, a República Dominicana y a todo México, Argentina y todo el resto de los países, no me quiero olvidar. Les agradezco sus cartas, les agradezco realmente todas esas noticias que nos envían. Ayer estuve hablando con el pastor Francisco López, que ya está haciendo su testimonio para poder presentarlo en la verdad eterna. Es un pastor adventista que renunció a una iglesia apóstata
y ahora está predicando la verdad y es parte de la verdad eterna. Así que todo eso lo vamos a tener más adelante a medida que el Señor lo vaya permitiendo. Amós capítulo 3, versículos 6 al 7, dice: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Es una pausa ahí. ¿Quién trae el mal sobre el pueblo? Dice la Escritura. ¿Quién trae? Jehová. Jehová. Jehová permite todo mal que viene sobre nosotros. No es realmente Jehová un ser o un Dios que está ajeno a lo que nos ocurre. Todo lo que nos ocurre es porque Él lo permite. Y si nos ocurren males, ¿saben para qué es? Es justamente para encauzarnos en la verdad y para reprendernos de nuestro mal. Versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Cuántas cosas va a hacer el Señor en forma repentina y sin avisarle a nadie? ¿Cuántas cosas? Nada. ¿Y creen que la venida del Señor es en forma secreta y repentina? Dice que se lo reveló ¿a quién? A sus siervos los profetas. Entonces tenemos que escuchar a los siervos, a los profetas, a los mensajeros del Señor, porque a ellos les es revelado para que ellos compartan el mensaje. Entonces, ¿significa que vamos a saber o que no vamos a saber cuando Cristo viene? Vamos a saber. Vamos a saber. ¿Por qué? Porque Dios se lo revela a sus siervos, los profetas. Amén. Antes de avanzar en este video, vuelvo a repetir lo que siempre repito. Mira y comprende cada uno de los videos anteriores a este, porque esto es un mensaje secuencial y fundamentado en los otros videos anteriores. No solamente tienes que mirarlo de una forma rápida, sino comprender cada mensaje. Hay muchos hermanos que me escriben y me preguntan sobre cuestiones que fueron claramente dadas en los mensajes. Hermanos, tómense su tiempo para mirar, estudiar, anotar, bajar las guías del sermón y comprender lo que se ha dicho hasta ahora para poder ir avanzando de una forma adecuada en el mensaje y tener una comprensión completa. Las Escrituras es un libro que es necesario interpretar. Y cada cosa y cada profecía que está en la Biblia es necesario interpretarla. Por eso todas las religiones del mundo cristiano, todas sostienen la Biblia, pero todas tienen diferentes interpretaciones. Si la Biblia fuera tan clara como pareciera, como dicen que es clara, habría una sola interpretación. Pero ¿cuántas interpretaciones hay aún dentro de una misma iglesia sobre una profecía? Entonces tenemos que cerciorarnos de que justamente Dios da la plena interpretación correcta ¿a quiénes? A sus siervos los profetas. Y ellos lo revelan al pueblo. La luna se convirtió en sangre hace 2 semanas atrás. ¿A alguien le importó? Absolutamente roja la luna. Pasó desapercibido en el mundo. Apenas algunos que otros notaron que había un eclipse y que la luna se había puesto rojo. ¿Tendrá algo que ver con el cierre del tiempo de gracia que estamos viendo? Salmos, capítulo 73, versículo 22 al 25. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Yo, Cristian Silva, era torpe y era como una bestia delante de Jehová. Pero no solamente Cristian Silva, sino todos, cada uno de nosotros. ¿Cómo somos? Léanlo, porque a veces nuestro orgullo humano pensamos que somos ricos, que nos hemos enriquecido, que de nada tenemos necesidad, que nacimos en un mundo cristiano, adventista o de cualquier religión y que no tenemos nada que aprender porque lo dijo tal pastor. Miren el mensaje que tiene Jehová para ti hoy. ¿Qué dice? Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti,
nada deseo en la tierra. Este texto tiene que ser una vivencia en cada uno de nosotros. No hay nada en la tierra que nos debe llamar la atención, excepto ¿a quién? El que está en los cielos. Jeremías capítulo 8, versículo 4 al 13. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. Y la palabra tiempo es moed, recuerden, moed. Y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? Dice que los pájaros conocen el tiempo de su venida, que conocen los moed, pero los que estudian los que dicen ser cristianos, seguidores de Cristo, ¿qué dicen que qué? ¿Que no conocen qué? El juicio de Jehová. Y hoy vamos a conocer, es lo que vamos a estudiar. Hoy es un tema realmente espectacular, porque vamos a estudiar el juicio de Jehová y ciertas cosas que ni siquiera habíamos comprendido correctamente. Esto lo van a comprobar a medida que se desarrolle el estudio. Versículo 8. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios? Hemos estudiado en tal y tal universidad. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios? Y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Tremendo pasaje. ¿Te está referido a quién? ¿Al pueblo de Israel de antaño está referido este pasaje? No, a la iglesia de Dios en estos tiempos. ¿Quiénes dicen que son engañadores? Todos, dice, del más pequeño al más grande, desde el profeta, desde el pastor, desde el presidente, hasta el último de los ancianos que suben a predicar. Todo el pueblo se ha contaminado. Y lo peor de todo es que no conoce, ¿qué dice? El juicio, los tiempos, los moed. No conocen los moed. Lucas, capítulo 12, versículo 56. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Quién dijo esas palabras? Jesús. ¿Y a quién se las dijo? ¿Se lo dijo a un ignorante que ni iba a la iglesia? ¿A quién se lo dijo? A los sacerdotes, a los pastores, a los pastores. El problema es que los guías del pueblo no saben distinguir los tiempos que vivimos. O sea, los guías en la época de Noé, ¿supieron distinguir el tiempo que vivían? No, murieron todos, junto con a los que los seguían. En la época de Sodoma y Gomorra, ¿supieron distinguir los tiempos, los guías espirituales? No, por supuesto que no. En la destrucción de Jerusalén, los guías espirituales del pueblo de Dios, ¿supieron distinguir los tiempos? No.
Cada vez que se confiaron en los guías espirituales del pueblo, ¿qué ocurrió? Fueron destruidos. Cada vez y todas las veces va a ser lo mismo. Le acabo de dar 3 ejemplos clarísimos. La época de Noé, la época de Sodoma y Gomorra y la época de Jerusalén. ¿Se salvó un guía espiritual ahí? No, todos perecieron juntos, desde el niño hasta el profeta, todos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 7. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué pasa con los guías espirituales? Dice que ignoran voluntariamente. ¿Qué es ignorar voluntariamente? Que realmente no quieren aprender, porque tienen una ignorancia voluntaria. Si alguien en la tierra conoce la verdad, con uno solo que conozca la verdad, condena al resto. La Biblia enseña que por la fe de Noé condenó a todo el mundo. La fe de una sola persona en la verdad convierte a todo el resto en mentira y nadie tiene excusa. ¿Por qué? Porque ignoran voluntariamente. Si tú y yo estamos hoy reunidos estudiando este tema maravilloso, ¿qué excusa puede tener otro que también está reunido, pero en una reunión con estos maestros falsos que enseñan la mentira? ¿Qué excusa puede haber? Haya una excusa no delante mío, porque nadie se tiene que excusar delante mío o delante de usted. Delante de Dios, ¿hay alguna excusa? Para lo que vamos a estudiar hoy, que los otros no lo sepan, ¿puede haber excusa? No. La fe de una sola persona condena al resto. Y lo que usted va a escuchar hoy es la palabra de Dios. Dios habla a través de sus mensajeros, temas solemnes, temas que debemos aprender el pueblo que se está preparando para la venida de Yeshua. Conflicto de los siglos, página 420 y 421, Elena White dice lo siguiente: los discípulos habían preguntado, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús les dio las señales y les dijo, cuando vieres todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. No debe interpretarse una declaración del Salvador en forma que venga a anular otra. Aunque nadie sepa el día ni la hora de su venida, se nos exhorta y se requiere de nosotros que sepamos cuándo está cerca. Se nos enseña además que menospreciar su aviso y negarse a averiguar cuándo su advenimiento esté cercano será tan fatal para nosotros como lo fue para los que viviendo en días de Noé no supieron cuándo vendría el diluvio. Entonces nosotros tenemos que ¿qué? Que saber, averiguar. Y hoy es el día en que usted, mi hermano, va a comprender un tema que Dios está revelando a través de sus mensajeros. El día y la hora. Mateo 24:36. Algo que cada cristiano se conoce de memoria. Si hay algo que los cristianos se conocen de memoria, ¿saben qué es? Que el día y la hora nadie sabe. Como nadie se quiere preparar, dice, Cristo está cerca. Dice, no, pero el día y la hora nadie sabe. Nadie sabe, dice el cristiano. Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Qué significa esta expresión? ¿Será que realmente Jesús no sabe el día y la hora de su venida? ¿Será que los ángeles ahora no saben el día y la hora de su venida? ¿O será que nosotros somos como bestias delante de Dios? Ignorantes, torpes. ¿Será ese el problema? Creo que sí, ese es el problema. Porque en la Biblia está claramente revelado el día de la venida de Yeshua. Es un día específico revelado en las Escrituras. Y no diga, ay, Cristian Silva está poniendo fecha. No, deje que yo lo diga.
Sí estoy poniendo fecha, porque la fecha está en la Escritura. Entonces, no trate de interpretar mis palabras. La fecha está revelada y hoy usted la va a saber. La fecha de la venida de Yeshua HaMashiach. Si usted no la quiere entender, si a usted no le entra en la mente, ya sería problema suyo. Pero la fecha está revelada. Dios habla a los que entienden, a sus entendidos. Los que no entienden, ¿qué son? Son como bestias y van a ser eliminados del banquete celestial. Pero Dios quiere que tú entiendas, por eso estás escuchando esto. Tenemos que entender el idioma hebreo. ¿Qué es el día y la hora que nadie sabe? Claro, en español o en inglés, eso suena como que es algo imposible de entender, porque no entendemos el idioma hebreo. Hoy vamos a estudiar, vamos primero a Génesis capítulo 1:14. Dice: dijo luego Dios, hagamos lumbreras en la expansión de los cielos para separar. ¿Para qué? Para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones. La palabra estación está incorrectamente traducida porque son los moed. ¿Sirvan para qué? Para los moed, que son las fechas señaladas para días y para años. ¿Para qué hizo entonces el sol, la luna y las estrellas Dios? ¿Para qué lo hizo? Para separar los moeds para los días y para los años. Tenemos que entender, en primer lugar, que el calendario de Dios no es el calendario gregoriano. El calendario gregoriano es el calendario de Satanás. ¿Quién lo hizo el calendario gregoriano? Obviamente Gregorio. ¿Para quién trabajaba Gregorio? ¿Quién era Gregorio? Un papa. ¿Y para quién trabajaba el papa? Para el dragón. Entonces el calendario gregoriano es el calendario de Satanás. Pero hay un calendario que es de Dios. Es el calendario hebreo que Él entregó a los hebreos. Ese es el calendario que tenemos que empezar a pensar nuestra mente. No podemos ya pensar en el calendario de Satanás, sino en el calendario de Dios. Mientras más pensemos en el calendario de Satanás, más vamos a no comprender las Escrituras. Para comprender las Escrituras no tenemos que situar en el calendario del que escribió las Escrituras. Si no, no lo podríamos comprender. Justamente el calendario gregoriano está completamente cruzado el calendario de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a comprender? Si no, es imposible comprender. Está todo cruzado. ¿Por qué? Porque Satanás iba a cambiar ¿qué? Los tiempos y la ley. ¿Qué son los tiempos? Justamente el calendario. ¿Y qué es la ley de Dios? Obviamente lo sabemos, cambió completamente la ley. El sábado, cambió el domingo, primer día de la semana, por el sábado. Pero también cambió ¿qué? Los tiempos. Las dos cosas. Satanás, a través de la Iglesia Católica, iba a cambiar ¿qué cosa dije? El calendario, que son ¿qué? Los tiempos, y la ley, que es la ley de Dios. Entonces, ahora empezamos a comprender por qué nosotros no entendemos el día y la hora. Porque tenemos un calendario equivocado. Eso en primer lugar. ¿Cómo un judío ve? Vamos a dibujar acá. Voy a tratar de dibujar que se vea. Por lo menos ustedes lo ven ahí. Esta es la tierra, ¿ok? ¿Cómo un hebreo o cómo el calendario de Dios se empieza a contar los meses? ¿Cómo es que se cuentan los meses? En el calendario gregoriano, el primero de cada mes puede caer en cualquier momento que la luna esté llena, que esté en cuarto menguante, cuarto creciente. No tiene nada que ver la luna. Pues es un calendario basado exclusivamente en el sol. Exclusivamente en el sol. Ahora, el calendario de Dios está basado en ¿qué dije? En el sol y la luna. Las dos cosas, en el sol y la luna. Porque hizo el sol, la luna y las estrellas para determinar los moeds, las santas convocaciones, que son los moeds, las santas convocaciones, los días y los años. Muy bien. Para el calendario de Dios, presten mucha atención. El primer día es justamente, vamos a poner acá como primer día es justamente cuando se ve la primer rayita de la luna. Cuando desde Jerusalén se veía la primer rayita de la luna, ese era el primer día del mes. A medida que la luna iba avanzando, iba aumentando, por supuesto, la parte visible de la luna, y llegaba justamente al día 15, que estaba la luna completa. Es el plenilunio, o luna llena, como llamamos nosotros. Siempre para un hebreo,
Para el calendario de Dios, ¿qué día cae? El 15, clavado, siempre. 15 del mes, luna llena. No hay vuelta de pensamiento. Luna llena, 15 del mes. Para nosotros, ¿el 15 del mes es luna llena siempre? No, por supuesto que no. Miren la diferencia entre el calendario de Satanás, de Roma, y el calendario de Dios. Muy bien, seguimos avanzando. A medida que la luna empezaba a decrecer, llegaba justamente a un periodo que se veía solamente una rayita. Y entraba en un periodo de tiempo. Esto es lo impresionante que quiero que usted comprenda hoy. Donde no se ve la luna. Donde no se ve la luna. En este periodo de tiempo no hay luna. No se ve, no existe. A la vista no existe. Entonces, el periodo visible, escuche bien mis palabras, periodo ¿qué dije? Visible de la luna son 28 días. Cuando la luna se puede ver. Pero hay un periodo que la luna no se puede ver, es un periodo invisible y puede durar de 24 a 48 horas. De 24 a 48 horas. Este periodo, el cual no se puede ver, van comprendiendo, ¿no? Sí. Vamos a estudiar muchas cosas nuevas hoy. Este periodo, ¿saben cómo se llama en hebreo? En la época que Jesús vivía allá. El día y la hora que nadie sabe. Este periodo de tiempo se llama el día y la hora que nadie sabe. ¿Y sabe por qué? Porque justamente era el día escondido, se llamaba. El pueblo de Israel tenía que ser avisado por el sumo sacerdote de que daba comienzo al primer día. Supónganse, todo el pueblo de Israel tenía festividades cada luna nueva. Por eso en Isaías 66 se nos habla de que en sábado y de luna nueva en luna nueva. ¿Por qué? Porque luna nueva es una festividad, cada luna nueva. Ahora, la luna nueva del séptimo mes era una festividad sagrada. Era el día de trompetas. Y para el día de trompetas, que era un día sábado, un Shabbat, un día de descanso, que no podían trabajar, el pueblo tenía que saber cuándo tocaba. Supónganse que venía el mes avanzando, la luna se ponía bien chiquitita, se veía y desaparecía. El pueblo no sabía si iba a pasar un periodo de un día o de 2 días. Entonces no sabía cuándo iba a tocar. Sabían que el primero de Tishri era día de trompeta, eso lo sabían. Pero no sabía cuándo el primero de Tishri iba a llegar. Entonces el calendario judío no podía escribirse como nosotros ahora escribimos para cientos de años para adelante. Porque tenemos un cálculo, el ser humano ahora calculamos todo. Para adelante, para atrás, no hay ningún problema, vivimos tal fecha y dentro de 1000 años vamos a estar acá. Para Dios no era así. Para Dios lo que valía era el presente y el futuro para el pueblo de Dios estaba velado. No podían hacer calendarios en avance. ¿Me están comprendiendo ahora? ¿Por qué? Porque tenían que ver la luna, no sabían cuánto iba a pasar escondida. El día escondido, Yom Teruah, el día escondido. No sabían cuánto tiempo iba a estar la luna escondida. Entonces, cuando venían 2 testigos al sumo sacerdote, el sumo sacerdote enviaba vigías a las montañas de Jerusalén. Y cuando venían 2 testigos y le decían 2, ¿cuántos dije? 2 testigos. Y le decían al sumo sacerdote, hemos visto la luna. Y otro dato más, tenían que verla antes de que sea completamente de noche. Tenían que verla desde el atardecer hasta que no completamente anocheciera. Ese era el espacio que tenían que ver, la luna. Entonces, justamente, en la época de Israel, si hubiéramos estado ahí, si usted le preguntaba a alguien, ¿cuándo es el día y la hora que nadie sabe? Le iba a decir, no lo sabemos, porque todavía los 2 testigos no han venido. Oh, entonces, ¿quién era el que daba a revelar el día y la hora? Los 2 testigos. Los 2 testigos. ¿Tendrá eso algo que ver con los 2 testigos de Apocalipsis 11? Por supuesto. Y eso va a ser nuestro último tema. Entonces, en la época de Jesús, alguien le decía, ¿cuándo es el día y la hora que nadie sabe? ¿Cuándo es? No lo sabemos, solamente los 2 testigos lo saben. Y cuando ellos lo digan, es el día y la hora. Están comprendiendo, ¿no? Le estoy abriendo la mente para que entiendan. Yo sé que nuestra mente ha sido arruinada por 6000 años de pecado y de tanta televisión que ha visto.
y pérdida de tiempo que ha estado y nuestros pecados, pero estoy tratando de abrir la mente para que en su mente empiece la investigación maravillosa de este asunto, para que no le mientan más que no está revelado el día y la hora. Lo que Jesús está diciendo, solamente a los 2 testigos, ellos van a decir cuándo es el día y la hora. Una de las razones por qué la fiesta de Yahweh, de trompetas, Yom Teruah, se la conoce también como Yom HaKesed, que es el día escondido. Este es el día escondido. Hemos comprendido, en este grupo, hemos comprendido este tema. Si ustedes lo comprenden, también lo comprendió el que está hablando, el que está escuchando en el video. Ok, vuelvo a repetir. El día y la hora que nadie sabe, nunca más vuelva a decir, yo no sé si que esto va a venir un marzo, un febrero, un abril. Absolutamente equivocado. El concepto de día y hora en el idioma hebreo que Cristo habló, cualquier hebreo de su época lo hubiera aprendido. Y es más, le voy a decir otra frase más. Cuando una novia se iba a casar, le iban a preguntar a su novia, ¿cuándo es el día de tu boda? ¿Cuándo es el día de tu boda? Ella hubiera dicho, el día de mi boda nadie lo sabe, solamente el padre. ¿Por qué? Porque ni siquiera el hijo ponía el día de la boda, lo ponía el padre. Entonces una novia hubiera dicho, ¿cuándo es el día escondido? El día de Yom Teruah o Yom HaKesed. ¿Cuándo es el día de tu boda? Ella hubiera dicho, el día y la hora de mi boda nadie lo sabe, solamente el padre. ¿Qué padre? El padre del novio. Pero era un dicho para que nosotros comprendamos que justamente el día de Jehová está revelado en las Escrituras. Lo que no sabemos es cómo el calendario se va dando. Por eso los judíos cometieron un error a partir de Hillel, cuando trato esto de hacer lo más sencillo posible, porque yo sé que es complicado. En el año 70, cuando fue destruida Jerusalén y el templo, se perdió el calendario hebreo, se perdió. Porque el que lo dictaba era el sumo sacerdote con los 2 testigos. Los 2 testigos dictaban el día y el sumo sacerdote lo daba a conocer. Cuando fue destruida Jerusalén y el templo en el año 70, en el exilio hubo un judío que se llamaba Hillel, que llamaban Hillel II después. Él hizo un cálculo matemático algorítmico bastante complejo para no calcular más y no tener que estar mirando la luna, sino hizo un cálculo para que justamente cada día tuviera 29, 30, 29, 30, pero ya no iba a depender de lo que estaban viendo. Y tampoco iban a depender de un factor que ahora voy a dar, un factor maravilloso. ¿Cuál es el factor que voy a dar ahora para el día? Ok. ¿Esto lo entendieron bien? Voy a borrar. El mes judío, quizás lo vamos a estudiar un poquito más adelante esto, pero se lo digo ahora porque vino a mi mente. El mes judío tiene ¿cuántos meses? 12. Pero hay un mes que es un mes preñado. Hay un mes, el año judío tiene 12 meses, perdón. A un año judío 12 meses. Pero tiene un mes que es el mes 3, que justamente se llama Adar 2, que en realidad, según el nombre que ellos le dan, es un año embarazado, un año preñado. Es un año extra. ¿Cuándo se dictaminaba? No como lo dictaminan los judíos ahora, no como lo dictaminan con cálculos matemáticos. ¿Cómo lo dictaminaba en la época de Israel? ¿Cuándo se daba un mes extra? ¿Cuándo? Lo dictaminaba el sumo sacerdote, porque si está Jerusalén, acá está Jerusalén, había un campo especial donde se plantaba cebada. Y obviamente era algo representativo de todo el resto del plantío de cebada. Entonces, justamente, cuando iban llegando al mes 12, la cebada tenía que tener un cierto grado de madurez para poder ser cosechada muy pronto. Porque la cebada tenía que ser cosechada después de las festividades de Pascua. Entonces, pero si la cebada estaba verde, que iba a pasar Pascua, iba a pasar un mes más para poder cosecharla, entonces el sumo sacerdote agregaba un mes más, que se llamaba el mes de Adar 2, el mes preñado. Ese mes se incluía para que justamente cuando venía el primer mes y venían las festividades, la cebada estuviera lista para ser cosechada. Entonces, quiero repetir esto, ¿quién agregaba un mes más?
No un cálculo matemático, sino la cebada, la madurez de la cebada. ¿Están comprendiendo esto, no? Es muy sencillo. Son cosas por ahí nuevas, pero es así el cálculo del calendario hebreo. No es como el cálculo hebreo que ustedes ven ahora. Los hebreos tienen razón en Yeshua, no, ni conocen nada. Sus festividades ni siquiera las entienden. Pero yo les estoy dando a conocer cómo era el calendario realmente hebreo. Ok. Sacando esto. ¿Se ha comprendido claramente esto acá? Que tenía 12 o 13 meses. Lo dictaba, ¿qué lo dictaba? La madurez de la cebada. Muy bien. Muy bien. Salmos, capítulo 8, 81, 3 al 5. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob, lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. ¿Qué dice este texto? Léalo varias veces, ahora no tenemos el tiempo. Ni siquiera los judíos entendían lo que iba a significar esto. Es un lenguaje que ellos no entendían, obedecían pero no entendían. Pero ahora tú y yo vamos a comprender exactamente. Pero ¿vieron lo que dice? Que justamente tocar trompeta en la luna nueva, en el día de nuestra fiesta, es muy importante el día de la luna nueva. Salmo 104, 19. Hizo la luna para los tiempos. Él conoce su ocaso. ¿Hizo la luna para qué, dice? Y los tiempos, la palabra es moed. Y son las santas convocaciones. Los tiempos. Esto lo leí en Apocalipsis 17. Si no vio ese video, véalo. Apocalipsis 17. Pero vamos a repasarlo de vuelta. Apocalipsis 3:3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Vendré como, ¿qué dice Cristo? Y dice, acuérdate de lo que has recibido. Ahora lo estás recibiendo y quizás por primera vez. Y oído, lo estás oyendo. ¿Y qué tienes que hacer? Dice, guárdalo, guárdalo. Y guárdalo es, practícalo, atesóralo, ponlo en práctica. Y arrepiéntete de todos tus pecados, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahora, eso pasa si no velas. Si nosotros no velamos, ¿qué ocurre? Vendré a ti como ¿qué? Dice Cristo, como ladrón, y no sabrás la hora. No sabrás la hora. Ahora, ¿qué pasa si nosotros estamos velando y estudiando y recibiendo el conocimiento que quiere el Eterno que nosotros recibamos? ¿Qué ocurre? Ya no va a venir como ladrón. Fíjense, no va a venir. Si velamos, no va a venir como ladrón. Y si velamos, sabremos a la hora que va a venir. Justamente inviertan el orden negativo de la sentencia. Si no velas, vendré como ladrón. Si no velas, no sabrás la hora. Ahora, si velas, ya no voy a venir como ladrón. Y si velas, vas a saber la hora. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 1 al 6. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Con respecto a qué? Tiempos y las ocasiones. ¿Y qué son los tiempos y las ocasiones? Lo que está por ocurrir, hermano, lo que está por ocurrir. Esos son los tiempos divinamente apuntados en las Escrituras. Los tiempos divinos, el calendario de Dios. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Para quién va a venir como ladrón? ¿Para quién?
Para los que no velan, para los que están dormidos, pero para los que estamos esperando, velando la venida del Señor, vamos a saber, porque somos hijos de la luz. Y justamente estamos escuchando esto y estudiando para realmente ser hijos de la luz. Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Cuál fue el problema de Jerusalén? No conoció el tiempo. Si nosotros no conocemos el tiempo, si nosotros no conocemos el calendario de Dios, vamos a correr la misma suerte que corrió Jerusalén, la misma suerte que corrieron los antediluvianos, la misma suerte que corrió la ciudad de Sodoma y Gomorra. A menos que ¿qué? Que conozcamos el tiempo. ¿Qué es? Otra cosa vamos a aprender. Ya aprendimos lo que es el día y la noche que nadie sabe. El día y la hora que nadie sabe. Ahora vamos a estudiar como ladrón en la noche. Y esto es maravilloso. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, 2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Segunda de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Apocalipsis 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué significa ladrón en la noche? Siempre se nos han dicho que puede venir en cualquier momento, pero no es así. No es lo que dice el hebreo. Hoy le voy a explicar lo que para un hebreo, en la época de Yeshua HaMashiach, era ladrón en la noche. Se le llamaba a esta frase el acto de sorprender a los sacerdotes que estaban encargados de cuidar el fuego del altar en el santuario. El fuego tenía que quemar constantemente, tenía que haber fuego permanente debajo del altar, las 24 horas del día, permanentemente. Entonces a la noche, cuando todo el pueblo se iba a descansar, estaban todo el pueblo durmiendo, se dejaban a ciertos vigías cuidando el fuego. Pero cuando venía el sumo sacerdote o enviaba a un guardia del templo y encontraba a los que habían sido encargados de ser vigías del fuego sagrado, los encontraba durmiendo cómodamente por el calorcito y que les dio sueño a los sacerdotes. ¿Saben qué hacían? No los despertaban. Tomaban brasas del altar que supuestamente estaban cuidando y se las colocaban alrededor de las personas, encima de sus ropas. Y el que estaba durmiendo se acurrucaba un poquito más porque sentía el calorcito bien cómodo de las brasas. Pero cuando esas brasas empezaban a prenderle fuego sus vestiduras, y esas vestiduras se prendían fuego y se despertaba bruscamente el que estaba ahí tirado durmiendo delante del fuego de Jehová, que había sido encargado de estar despierto, salían corriendo, dando alaridos, gritando y arrancándose las vestiduras prendidas fuego. ¿Y cómo quedaban? Quedaban desnudos. ¿Y el pueblo qué veía? Su vergüenza. El pueblo veía su vergüenza porque quedaba desnudo gritando del dolor. Esa era justamente la frase como ladrón en la noche. El acto de sorprender a estos vigías durmiendo en su puesto de trabajo. Por primera vez, ahora podemos comprender correctamente Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Con lo que acabo de explicar, se nos abre la mente y ahora vamos a comprender claramente un texto que antes
no lo habíamos comprendido. Dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hemos comprendido claramente ahora que nosotros somos esos vigías que tenemos que vigilar el fuego sagrado. Si nos dormimos en nuestro puesto de trabajo, ¿qué ocurre? Cuando venga el sumo sacerdote, nos va a prender nuestras ropas y vamos a terminar aullando de dolor, desnudos y sin salvación. Bueno, ya hablé un poquito del calendario gregoriano, no quiero ahondar más. ¿Qué es el calendario gregoriano? El calendario gregoriano reemplazó al calendario juliano. ¿Qué es el calendario juliano? Bueno, obviamente lo puso Julio César en el año 46 a.C., el calendario juliano, y era un calendario que se basaba en el sol, tenía 365 días y 4 años bisiesto, pero les podría dar más información, pero tenemos que avanzar. En el año 1582, el Papa Gregorio VIII promulgó con su bula Inter Gravissimas un nuevo calendario, porque se había desfasado y había un problema en un ajuste, y se le sacaron 10 días completos al calendario. Del calendario, ese día justamente pasó, del 4 de octubre, pasó a ser 15 de octubre en el calendario. Se sacaron 10 días enteritos, pero no se alteró el orden de los días. O sea, no se alteró el orden de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Eso no se alteró. Lo que se alteró fue que removieron 10 días completos porque se le había desfasado el calendario. Y se hizo un reajuste, quizás les pongo más información para que ustedes lo lean, se hizo un reajuste completo del calendario. Pero solamente para que nos pongamos a pensar un poquitito en esto. ¿Qué significan los días en el calendario gregoriano? ¿Qué significa domingo? Día del sol. Solis dies, día del sol. ¿Qué significa lunes? El día de la luna. Lunes dies, lunae dies. ¿Qué significa el martes? Justamente el día del dios, del planeta Marte, que es justamente todo el planeta Marte, que es justamente todo basado en los dioses de Babilonia. Como el miércoles, que es Mercurio, el jueves, que es Júpiter, el viernes, que es Venus, y el sábado, que es Saturno. El nombre de los meses de la misma forma. Enero viene del dios Janarius, que es el dios llano, por eso se llama January en inglés. Y así, los nombres, como febrero, del dios Februs, de marzo del dios Martivis y bueno, una cantidad de toda la mitología está metida en el calendario de Satanás, toda la mitología conjunta, y no hace falta que perdamos tiempo en esto. Quizá en la guía de sermón le dejo una información extra. Pero como conclusión, hemos visto que para entender el calendario de Dios y sus tiempos, tenemos que entender lo que Dios nos dejó y pensar con el calendario de Dios, no con el calendario gregoriano, satánico, romano, sino con el calendario de Dios. Y justamente el sermón es para que cambies tu mente, para que no pienses que Dios se mueve en el calendario gregoriano. Dios no se mueve en el calendario gregoriano. Dios se mueve en su propio calendario. Y hay muchas cosas. Con el calendario gregoriano perdemos hasta el sentido del Dios de la Biblia, porque todas las cosas que Dios hizo en el sentido que las hizo, el calendario gregoriano destruye todo. Pero no me quiero meter mucho en esto. Es una pequeña pausa en este tema acá, ahora que me acuerdo. Quiero dejar por lo menos mi posición, para que no anden diciendo cuál es mi posición. ¿Cuál es el nombre verdadero de Jesús? Que Jesús significa dioses paganos y muchas cosas. Déjenme escribir algo, por ejemplo. Nosotros tenemos, y hemos conocido de chiquito, este nombre. El nombre de Jesús. Jesus en inglés. Jesús. ¿Será que este nombre es un nombre satánico? Un nombre que dice, pega sus cerdo, como dicen en muchas cosas. Van a escuchar documentos que dicen que este nombre significa cerdo, caballo volador, de todo tipo de cosas. ¿Será que el nombre verdadero es, como yo lo nombro, Yeshua? Yeshua. El Ja es el, Mashiach es ungido.
Cristo, el Mesías? ¿O será que el nombre verdadero es Yahshua? Yahshua. ¿Cuál de todos es el nombre de Cristo? ¿Cuál es el nombre verdadero de nuestro Mesías, de nuestro Dios y Salvador, Yeshua? ¿Cuál es el nombre verdadero? Bueno, de mi estudio personal, el nombre más apegado a las Escrituras, porque es el nombre de Josué, un nombre ya usado en el idioma hebreo, es el nombre de Yeshua, que es la contracción de Yehoshua. Esto es la contracción del nombre Yehoshua. Pero de todas formas, ya al escribirlo con estos símbolos que son las letras de nuestro vocabulario, justamente cada letra de esta no corresponde ni siquiera al original hebreo. Entonces ya al escribirlo Yeshua o Yahshua, ni siquiera estoy respetando el idioma original hebreo, porque ya estoy transliterando un símbolo que ellos no tienen este tipo de letras. Ellos tienen otro tipo de letras. Entonces, al usar otro tipo de letra, ya al escribirlo y que yo sea dogmático, decir, es este, hermanos, y el que no use este está perdido. Porque hay grupos que dicen, si nos bautizamos en este nombre, ahora que descubrimos que es este nombre, volvámonos todos a bautizar en el nombre verdadero. Eso tiene que salir, esa estupidez de su mente. Y uso esa palabra muy fuerte, porque realmente no podemos caer en los engaños de Satanás. Tenemos un mensaje precioso para caer en pequeños detalles y hacer doctrina de esto. Hermanos, aunque usted diga Yeshua, usted ni está seguro, ni yo, que sea el verdadero nombre que se usó en la época de Jesús. Ni siquiera lo podemos escribir. No manejamos ese idioma. El nombre correcto, ¿saben lo que es? Es conocer al dueño de ese nombre. A mí, que me llamo Cristian Silva, cuando vine a este país, Estados Unidos, me decían Christian Silva. Cuando me decían así Christian, yo no entendía ni a quién llamaban. Una vez alguien me dijo, hey, Christian. No sabía ni a quién, si me refería a mí, hasta que aprendí que en el idioma americano, Christian, no se dice Christian, como pronunciamos nosotros, sino dicen Christian. Y si no me decían Chris, y no me sonaba ni Chris, porque soy Chris, pero me decían Chris, parecía que tuviera una E en vez de una I. Ustedes piensan que Jesús se va a ofender porque nosotros, dentro de nuestro idioma, llamemos Jesús y conozcamos quién es Jesús. No, hermanos, no se va a ofender. Sí se va a ofender si llaman a Jesús como un ser coeterno, como un ser coigual, como una trinidad con el Padre. Ahí sí viene la ofensa de Jesús, porque no saben quién es. Acá el centro del enfoque no es cómo se pronuncia el nombre, ni cómo se escribe el nombre, sino la persona. Y aparte, Apocalipsis 3:12, ¿qué dice? Que nos va a dar ¿qué? Mi nombre nuevo. Así que ¿de qué nos estamos peleando tanto si encima él mismo va a cambiar el nombre y se va a llamar diferente? Eso ya es absolutamente directo al mensaje. Nos estamos peleando por un nombre, nos estamos dividiendo por un nombre, cuando Cristo mismo dice, mi nombre nuevo les voy a dar. Así que mi consejo es, en mi estudio personal, yo prefiero el nombre Yeshua, porque yo creo que es el más, en mi estudio, el que está más correcto o más cercano al original. En mi estudio, puedo estar equivocado, pero realmente no debemos hacer de esto un problema. ¿Quedó claro el tema del nombre? Sí. Nuestro hermano Daniel de Centinelas de la Deidad me estaban comentando que iba a hacer un tema sobre el asunto. Daniel. Calendario hebreo. ¿El calendario hebreo qué dije que era? ¿Un calendario basado en qué? En la luna y en el sol. Eso se llama un calendario lunisolar. Está basado en su ciclo, que la Tierra gira alrededor del sol un año y lo que la luna rodea a la Tierra un mes. Más o menos parecido. Le voy a dejar más información acá. ¿Cuál es? Acá hay algo un poco profundo, pero es fácil de entender, sencillo. ¿Cuándo empieza en el mes judío?
¿Cuándo empieza el mes judío? El tema que hay dos calendarios para el año judío. Está el calendario o año religioso y está el calendario civil. El calendario religioso fue dado al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Hasta cuando salió de Egipto no existía el calendario religioso. Esto es algo impresionante lo que vamos a leerlo. Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 2. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Se estaba refiriendo al mes de Abib. A uno lo escriben con B corta, otro con B larga. No le hace la diferencia. Abib. Abib o Nisan. Nisan es después el nombre que adoptaron de Babilonia, porque trajeron casi todos los meses de Babilonia el nombre del pueblo de Dios. Fue cambiando los nombres. Pero fíjense que la orden dada de Jehová a Moisés es clara de que no existía antes. Si le dice, este será para ustedes el principio, miren la diferencia a decir, el sábado es el séptimo día, recuerda el sábado. Se dan cuenta que en la orden del sábado ya venía el mandamiento de antes. Pero en este mandamiento dice que a partir de ese momento iba a ser el principio de un año especial de calendario. ¿Están viendo eso? Ok, pero eso significa que ellos tenían otro calendario. Es el calendario civil. ¿Y cómo demuestro esto? Bueno, en primer lugar, el mes séptimo... Ok, no sé si están entendiendo esto. Dios dio... Hay dos calendarios. Está el calendario civil, vamos a poner acá, civil, y el calendario religioso. Ok, calendario civil y calendario religioso. En el calendario civil, obviamente empezaba del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pero chicos, cosa. Y en el calendario religioso, el mes, escuchen bien, el mes séptimo se convirtió en el primer mes. O sea que en el mes de Abib o Nisan, en realidad, que es el primer mes, como siempre lo hemos conocido, en realidad es el séptimo mes del calendario civil. Por eso la Rosh Hashanah, o la festividad justamente del Año Nuevo, los judíos la tienen el mes séptimo. ¿Por qué? Porque en realidad, el mes séptimo, el mes séptimo es el primer mes. No sé si han entendido esta parte. Es medio confuso. En realidad, este que yo puse como 7, en realidad es el 1 del calendario civil. Estos números corresponden al calendario religioso. Pero en realidad este es el 1 del calendario civil. 1, 2. Para el calendario civil, el mes 1 es el mes 7 de Abib. Quizá no lo expresé bien clarito acá. Quizá lo puse al revés. Pero vamos a ponerlo bien. Vamos a hacerlo de vuelta. Porque es un poquito complejo esto. Ok, mire. Tenemos el calendario religioso y el calendario civil. El calendario civil, el primer mes es el mes de Tishri. El primer mes, el mes de Tishri. Pero para el calendario religioso, el primer mes que lleva el número 1, es el mes ¿cuál? De Abib. Pero es el mes 7 del calendario, es el mes 7 del calendario civil, pero en realidad es el mes 1. Están cruzados los calendarios, Un ejemplo sería como decir el calendario escolar y el calendario de los taxis, por así, ¿cómo podríamos decir un nombre mejor? Fiscal.